Erika, iniciamos pues con presentación y pues desde ya pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este encuentro que para la Biblioteca Comunitaria El Contrabajo es muy importante. Es un proyecto que estamos haciendo de promoción de lectura y escritura con el apoyo de la Secretaría de Cultura, y una de nuestras obligaciones o uno de los requerimientos es el encuentro virtual de mujeres, un encuentro presencial de escritoras, y fruto de todo este trabajo vamos a sacar una revista que contenga como todo lo que hemos trabajado en estos 2, 3 meses de duración del proyecto. Entonces, ahora sí, bienvenida Erika. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a presentar primero en mi lengua. Soy hablante de la lengua ñoño, soy otomí, es una de las culturas acá en México. Y bueno, Hadi, Hadingatuku, Ishkinde, Tujuga Erika Deje, Erika Saldívar Monroy, Darmen Gugan Santiago Toy, Santa María Maché, de Bucamonda, Darshanate, ¿qué más? No sé. Soy Erika. Bueno, primero los saludé. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias. Shiriko Yagari Yogawa. Muchas gracias a todos por la invitación. Estoy feliz de generar este espacio de conectividad virtual. Y bueno, soy originaria de un pueblo en Querétaro que se llama Santiago Mixquititlán, Estado Querétaro. Soy actualmente maestra de la lengua ñoño, acá en México, en la Universidad de Guanajuato, pero también en otros centros culturales. Soy maestra de la lengua y del bordado tradicional de mi cultura. ¿Qué más? Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente. Gracias por el espacio. ¿Qué quieren saber? No, que antes de, me gustaría justo, también ahora que habla de la escritura, Gisela, estoy en una de las prácticas que tengo es mantener la resistencia de mi lengua. Hoy en día estoy en esta labor de escribir y leer mi lengua, si bien todas las lenguas originales se mantenían y resistían oralmente. Hoy en día muchos hablantes de diversas lenguas estamos en esta recuperación de lectura y escritura. Entonces, una de las acciones que hice o que hago es a través de es escribir un poco los saberes y los conocimientos que me ha ido compartiendo mi mamá, mi papá, historias, saberes, los significados de los sueños, esta este saber en la escritura que tenemos del bordado de nuestras muñecas también, que son estas. Estas. Entonces, todo es como busco estoy peleando, profesionalmente soy antropóloga social, pero el trabajo que hago desde mi trinchera es como nombrar todo aquello que no se ha nombrado y que vivimos o padecemos mucho aún los pueblos originarios en el país, en la ciudad, en el mundo, que se sigue manteniendo esta invisibilidad y esta exclusión, ¿no?, de nosotros. Siempre digo que se quiere mucho a los pueblos indígenas o pueblos originarios en el pasado o muertos y no nos perciben vivos, ¿no? Tienen esta idea. En México se vive mucha discriminación, eso es cierto, es real. Y uno de mis trabajos es justo concientizar un poquito, o lo que se pueda, a través de mi trabajo, lo que es para nosotros o lo que significa para nosotros esto, ¿no? Que en muchas ocasiones se percibe solo como una artesanía y sin saber que detrás de hay una historia, emociones incluso, o un sentido de origen que tiene que ver mucho con las mujeres, ¿no? Y bueno, esa es la de nuestras artesanías, y les quiero compartir un poema justo hablando de mi lengua, que se llama y que tiene que ver sobre los sueños, y con eso empezaríamos. Me gustaría mucho cómo abrir este diálogo a partir de este poema y saber qué les genera, qué les hace pensar, ¿no? ¿Sí? Entonces, se llama Bashui.
Todo el poema es en mi lengua, después se los traduzco. Es Bashui y empieza así. Momogaba eje Vincent ya homo hingindinuga. Viveniga, hingi yo, hingi handi, hingi ño, hingi ede, nubugi sheni. Momogaba eje Vincent Dan tagabin chui, bishikiga, hingansuga. Arbashui, hingandushte, ihandiyatse. Momogaba eje Vincent Dan tagabe, Miker tashingede, mihian asoshayu, neshkime arnyo, mihiahui nubu mihal zaki. Momogaba eje Vincent nebishikiga, nurayati, dashi, hankagibui, negikoya. Yati, yati, yati. Momogaba eje Vincent bishikiga, shigaguiga yati. Nudi negada tseri muiga. No o seguida eje da cónica. Obscuridad. Mi abuela ayer vino a visitarme. Hace mucho tiempo no cruzábamos miradas. Me recordó que no se camina, no se mira, no se habla, no se escucha cuando se hace deprisa. Mi abuela ayer vino a visitarme. Nos encontramos a altas horas de la noche. Me dijo, no tengas miedo. La oscuridad no es mala si en ella se pueden ver las estrellas. Mi abuela ayer vino a visitarme. Nos vimos en un lugar que no recuerdo. Vestía sus faldas blancas, su blusa rosa llena de flores con encajes y su cabello blanco trenzado como la última vez que la vi. Mi abuela ayer vino a visitarme y me dijo que entre los sueños podemos vivir y ser felices. Sueños, sueños, sueños. Mi abuela ayer vino a visitarme. Me dijo que soñara mucho, lo que quisiera, lo que sintiera, que ella siempre vendría a visitarme. Chirikamori, muchas gracias. Bello, bello. Muy lindo, sí. Podamos, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Erika, bueno, sobre todo lo que nos acaba de compartir. Este es el espacio para conversar. Sabemos todas las dificultades que tenemos porque no solamente se vive en México, sino también acá en nuestro país. Toda la discriminación, todo el desalojo, todo el desplazamiento que han sufrido nuestros pueblos y lo siguen haciendo, ¿no? O sea, seguimos con ese desplazamiento de nuestros campos, o sea, todo hacia la ciudad y bueno, toda esa violencia que se vive en nuestro país y en el mundo entero. Desafortunadamente hay países que lo sentimos más fuerte. Pero muchas gracias, Erika, por compartirnos. Precisamente estos encuentros tienen ese objetivo, ¿no? O sea, poder conversar, compartir, podernos brindar ese afecto, ese apoyo, ¿sí? Decirnos que no están solos, que no estamos solos, sino que somos muchos, ¿no? Por fortuna, los que estamos como en este caminar, ¿no? Sí, y entonces muchas gracias, Gisela. Me gustaría saber, conocer un poco qué les hizo pensar un poco el poema y después yo les hago la interpretación o les digo por qué escribí este poema. No sé, como para romper el hielo. Bueno, entonces vamos a, si no podemos abrir cámaras, pues al menos nuestro micrófono y bueno, la idea es esa, ¿no? O sea, que haya un conversatorio bien bonito. Por acá está la señora Cecilia, está la profe Lady, está Giselle, Estefanía, bueno, Guillermina, Sebastián, bueno, estamos varios. No sé, quien quiera compartir algo, decir algo, si le hizo sentir, pensar, repensar algo.
¿Lo tienes Buenas ahí, noches. Erika? Buenas noches. Buenas noches, Me Giselle. llamo Giselle, ¿cómo están? Pues ante todo felicitarla a Erika. Me parece muy hermoso lo que está haciendo, a pesar de que pues no la distingo, pero pues es muy bonito, así sean de esta manera, conocer gente, conocer mundo. Y pues ese poema me pareció hermoso y me hizo recordar mi niñez, me hizo recordar a mi abuela. Fue algo muy bonito. Gracias, Ana, en mi lengua Shirikadimudi. Estefanía Torres. Buenas noches. A mí me pareció muy lindo el poema y también creo que es como importante mencionar como, pues por medio de las narrativas, cómo uno se permite transitar y transitar hacia los demás, ¿no? Porque nosotros digamos que tenemos vivencias personales, pero cuando uno lo escribe así en texto, solo narra, uno también, y lo escucha, uno también como que se identifica con la narración, o no sé si es por la manera en que lo narras. Gracias, Estefanía. No sé si alguien más. Muchas gracias. También estoy feliz de conocerlas así, de escuchar su acento. Ay, me encanta su acento. No he de confesar. Señora Cecilia, ¿está por ahí? ¿Quién más quiere? Estamos hablando de la palabra que nos acaba de compartir Erika. Entonces, pues, ¿qué sensación nos ha dejado? Bueno, ¿qué pensamos? Creo que tienen Sí, problemas de conectividad, pero yo las veo ahí. sí. No sé si quieren continuamos. Se animan a hablar, les compartiré un poco primero del poema. Bueno, este poema tiene que ver mucho con los sueños. Nosotros soñamos mucho, bueno, es que no sueñen los demás, a lo que voy es que culturalmente los sueños nos dicen demasiadas cosas y nos conectan con nuestras ánimas, con las personas que ya no están con nosotros. Está escrito para mi abuela ya no está conmigo, ni una de mis dos abuelas, y una vez la soñé y justamente hablo de obscuridad porque a veces en los sueños solo existe eso, y pues lo que me dice es eso, ¿no? Que no le tema, que justo no se puede tener miedo a la oscuridad si en ella se puede ver la estrella, las estrellas. Y sí, es lo que pasa en las noches, ¿no? A veces uno le teme a la oscuridad de la noche y no, a veces se les olvida un poco de la luz que hay a través de ella o gracias a ella. Entonces, y también ese recordarme de cómo vivir, ¿no? Vivir despacio, atenta y no con estas prisas, y eso porque somos un pueblo migrante. Mis papás, mis abuelas, yo aún soy una persona migrante aquí en la Ciudad de México, y algo que podemos observar es que aquí se vive mucho a prisa, muchísimo, ¿no? Mucho, 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 y que no se atiende incluso como el, los días, si están soleados, si están nublados, si hay nubes, si no hay nubes. Entonces, todo eso que se contemplan en el pueblo es algo que aquí se olvida y que no sé, uno trabajando a veces le consume el tiempo, ¿no? Trabajar, en trabajar, en trabajar, y nadie ve, nadie escucha, nadie mira atentamente. Entonces es como la recordancia de mi abuela hacia mí de calma, vive despacio. Y sí, le escribí una vez soñando con ella, porque tenemos muchos, muchos sueños fuertes que nos conectan a las personas que ya no están. Y se cree culturalmente que ellos son los que nos dicen a través de los sueños cómo nos estamos portando, si nos estamos portando bien o mal y qué hay que hacer. También si se nos está olvidando recordarlos, es como, aquí estoy, recuérdame. Y la forma de recordarlos es justamente ofreciéndole una
flores o una veladora, ¿no? Entonces, ese es como culturalmente es algo muy fuerte que se tiene con los sueños. Y bueno, lo que les digo es como un proceso muy fuerte, pese a estar yo siempre en la Ciudad de México, he vivido situaciones que me han hecho justo reflexionar y querer incidir mucho o un poquito con aquellas que puedo o con aquellos que puedo hacer, ¿no? Y una es eso, hablar de nuestra artesanía. Otra, actualmente estoy dando un taller de bordado, como lo comenté, pero no solo es como enseñar por enseñar, sino tiene un objetivo este taller y es que la gente de la ciudad conozca qué significan los bordados culturalmente para nosotras las mujeres que portamos y bordamos nuestro vestir, qué significan, qué bordamos, qué colores bordamos, qué elementos bordamos, porque así como en México existen 68 lenguas originarias, también existen estas 68 expresiones, ¿no? A través del bordado. Entonces, en esa va la intención de bordar. Les leo otro poema del bordado que tiene que ver con eso. Todo lo que hago es gracias a mi mamá, que me lo ha ido heredando. Entonces, tal cual, si ya se puede observar, este es mi taller, ¿no? Mi taller actualmente, uno de los talleres que doy, que la otra es mi lengua, tal cual, compartir los significados desde mi lengua, la cosmovisión desde mi lengua, la cosmovisión ñoño. Entonces, mi bordado se llama así, Kari, que es bordado en la lengua ñoño, en mi lengua. El taller se llama Bordándonos, porque justo creo que en este espacio, además de conocer y generar conciencia, también es un espacio donde todas las que participamos podemos compartir momentos. Y es a través del bordado, ¿no? Por eso es Bordándonos. Entonces, como ven, es un taller en donde además del bordado es reconocer aquellas que las visten, aquellas que las portan, el proceso de elaboración, los significados en cada hilo, los significados en cada color, y que además de todo esto, cada uno da identidad a un pueblo en particular, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de eso, de empezar a reconocer quizás mente y sutilmente a los pueblos originarios, empezar a hablar de ellos, empezar a reconocerlos y a generar respeto, ¿no? Respeto y sobre todo como dignidad a la presencia, ¿no? Dignidad a la vida. Y revertir o incidir un poquito con el tema de la discriminación. Quizás yo no hablar el tema de la discriminación directamente, sino voltear todo esto y hacerlo un poco generar un poco de conciencia así, sutil, reconocer que están estos pueblos, que están estas mujeres, y así es como empezamos a vernos todos, entre todos, y con el mismo respeto, ¿no? Entonces, este es mi taller, aquí son mujeres mijes, mujeres náhuatl, mujeres, digo, un hombre guerrerica, una mujer triqui, una mujer tzotzil, una mujer mazateca, ¿no? Entonces todo esto es lo que compartimos o lo que quiero compartir en el taller que hay de nuestros vestidos. Y un poquito también como ya puntualizar muchísimo las técnicas, las capas, nuestro vestido, qué es lo que se borda, también que estos bordados a veces son abstractos, ni siquiera es literal, ¿no? Literal hacer una mariposa, sino es hacer una mariposa abstracta. Este bordado del centro, de colores, es un bordado de mi mamá, entonces empiezo a través del bordado de arriba que se llama tenango, el pepenado, el hilado, todas estas técnicas, además también nos está diciendo, pertenecen a un pueblo originario, ¿no? Particular el principio de la presentación. Y es eso, lo que les compartía, ¿no? Se comparte todos los bordados, los colores, los símbolos de cada región, de cada pueblo perteneciente, ¿no? A este tipo de bordados. Lo que les decía es que aquí incluso podemos ver y reconocer ya a pueblos, ¿no? Sin hablar de la discriminación. Tenemos a una mujer mije, una mujer, más que mujer es una niña, un mije, mujeres náhuatl,
un hombre Gurrarika, una mujer Triqui, una mujer Tzitzi y mujeres mazatecas. Entonces, si ustedes ven, todos nuestros vestidos también delatan cultura e identidad, ¿no? Y lo que les decía en la segunda es empezamos a hablar de técnicas de bordado y usamos el espacio para compartir, para conocer y reconocer esos pueblos a través de las técnicas de los bordados, y también hablamos un poco de cómo esta actividad se hereda culturalmente, ¿no? Se hereda, y en mi caso, por ejemplo, mi mamá me enseñó a bordar, pero sin palabras. Curiosamente no me dijo palabra alguna, no me dijo por aquí, por allá, no, solo me decía observa, ve, y ya podrás saber y aprender. Entonces, como también estas formas de aprender, a veces no se necesitan palabras, ¿no? Para aprender. Y hablamos de técnicas. En mi taller tocamos 3 o aprendemos a abordar 3 técnicas, y antes de conocemos y reconocemos todas estas. Entonces, lo que les decía es que estas 3, esta y esta, son bordados otomís. Son otomís, pero aunque sean otomís, es decir, aunque sea de una cultura misma, cada región, cada pueblo lleva a elaborar sus prendas de una manera muy diferente, ¿no? Y como también la actividad del bordado no solo se hereda a partir de aprender a bordar, sino también a conservar plantas o a sembrar plantas que proporcionan los tintes que se usan para justo darle color a los hilos de algodón, que también se extrae de los animales, bueno, del borrego en sí. Entonces, todas esas técnicas o todos estos saberes a veces ni siquiera se conocen, ¿no? Y entonces hoy en día también se habla y se toca un poco este tema en el taller sobre la apropiación y despojo cultural a través de las artesanías y del textil, ¿no? Es algo, creo que muy importante, que hay que tocar, porque también es algo que se vive. Entonces, estamos generando un espacio en donde compartimos como mujeres, otro espacio en donde conocemos más de las culturas y los pueblos originarios en México, pero también hablamos de los problemas que enfrentamos justo y a partir de este despojo que se vive día con día, ¿no? Entonces, es como una de las actividades fuertes que ahorita tengo en este momento para compartir con las mujeres. Y la otra es que también justo los bordados no solo se hacen a través de una aguja y de tela, sino también del hilar, ¿no? Del tejer, del telar de cintura, que es ya con palos y cómo se hace todo esto. Entonces, esta de medio, esta fotografía de medio, estas manos son las de mi mamá. Abajo es lo que llega a hacer o realizar con este proceso del telar de cintura. Entonces, bueno, conocemos eso, cómo los bordados también se hilan y no solo se bordan. Conocemos un poco los símbolos, cómo se dan los símbolos en los bordados. Este es uno de los símbolos de la cultura maya, cómo representan el universo, cómo representan un árbol, una estrella, la ceiba, un árbol, un santo, madre y padre, señor de la tierra, cruz, pájaro, buitre, mariposa, mono, serpiente, sapo y flores. Y cómo estos símbolos también se vuelven particularmente pertenecientes a la cultura maya. Y en cada cultura, cada uno también tiene sus propios elementos para representar en su vestir. Entonces también esa es como la intención del taller, no solo aprender, sino generar un espacio en donde podemos conocer y dignificar, eso sí, el vestido de las mujeres, que muchas veces ha sido uso para la discriminación de las mismas, ¿no? Entonces, y eso pues ya hace conexión un poquito con la vivencia de mis abuelas, de mi mamá, al ser obligadas a despojarse de sus ropas cuando llegaron a la Ciudad de México, ¿no? Obligadas porque si no era enfrentar constantemente la discriminación, las malas palabras. Creo que también los gestos o la expresión corporal de las personas hacia ellas. Entonces, esa es como la intención, reconocer y respetar hacia a la mujer tal cual, ¿no? Sin importar lo que uno vista.
Entonces, esa es como mi otra actividad que hago. Entonces, ha crecido un poquito mi grupo. Todas estamos aprendiendo desde cero, pero eso sí, aprenden desde cómo alguien perteneciente también a la cultura aprendió y no como normalmente se hace, ¿no? Con tutoriales o cosas así. Se explica todo el proceso de los hilos, qué hilos usar, qué hilos no usar, de dónde obtenemos los hilos, qué significa particularmente los elementos de mi bordado, que es el punto de cruz, qué bordamos, qué no bordamos, qué vestimos, qué no vestimos, a diferencia de otras culturas o de otras mujeres. Y bueno, ese también es un espacio en donde se permite a nombrar ciertas palabras en mi lengua, ¿no? Porque vamos conociendo cómo se dicen los hilos, cómo se dicen las telas, cómo se dice mariposa, cómo se dice flor. Entonces, se vuelve un espacio en donde la lengua también se expresa. Ese es como mi hacer actualmente. Y bueno, no sé qué les haya parecido. Bueno, y la ventaja es que hay niñas, aquella es Hannah, tiene 8 años, Hannah está aprendiendo muy rápido, está también la señora Rosa, que es la que está aquí, de este lado, con la blusa rosa. Ella entró como clases posteriores y en una clase sacó una gran flor, ¿no? Entonces, esa es la idea, como compartir y conocer mucho, pero también conocernos entre todas. Yo tengo una pregunta, Sí. va más enfocada sobre el tema hay una tendencia digamos que de las políticas del neoliberalismo, de tomar todos estos saberes, todas estas ideas y mercantilizarlas, o sea, volverlo algo como un tema como de apropiación cultural y mercantilizarlo, volverlo algo comercial. En Colombia, por ejemplo, con la selva amazónica y con el saber de nuestros pueblos indígenas, ya se está haciendo esa apropiación por parte, pues, de ese mundo globalizado. No sé el tema en México, si también se da esta tendencia a partir de todas estas manifestaciones y expresiones que tú nos estás mostrando. Hamudi, gracias, Sebastián. Pues es que es como, es curioso y con lo que peleo mucho. Peleo mucho porque en el discurso se mantienen muchísimas situaciones, ¿no? Se resuelven muchas situaciones en el discurso y existen leyes, y existen políticas, y existen aprobaciones, y existen infinidad de situaciones en donde pareciera que se están atendiendo estos problemas que enfrentamos, sin embargo, no es así. Cuando hablamos de, aquí sobre todo me toca estar en la Ciudad de México, me toca ser migrante, me toca aprender a hablar el español como una lengua dominante y como una lengua que se da de forma impositiva. O sea, a partir de eso dejo mi lengua. Entonces, desde ahí existen, como por un ejemplo, ¿no? Existen una constitución en donde dice, además de la constitución, tenemos otra constitución, los pueblos originarios, en donde se dice que todos tienen el derecho a recibir educación escolar en su lengua originaria. No pasa eso, no pasa en la Ciudad de México, tampoco pasa en nuestro lugar de origen. Toda la educación se imparte en la lengua del español como lengua dominante y eso se sigue repitiendo en otras situaciones, en otros espacios, ¿no? No sé, en otras formas, se manifiesta en otras como en el despojo de los textiles, porque además es eso, algo que se vive hoy es que no solo la gente o aquellos que pueden entran a territorios y despojan a los pueblos de sus territorios espacio geográfico. También se despoja desde el territorio justo de estos saberes y hoy en día se hace mucho más con los saberes epistemológicos, ¿no? Con estos saberes que la gente mantiene, que la gente tiene. No les miento, en mi estado, en el estado de Querétaro, hay un grupo de especialistas lingüistas, antropólogos, que han saqueado de una forma tan sorprendente mi pueblo, con todo, con la lengua, con las fiestas, con el vestido, con la muñeca.
es que llega a ver quizás esta intención, pero no se efectúa, porque además aquellos que realizan esto lo hacen desde sus privilegios, y sus privilegios no son las mías, ni son las de los pueblos originarios. Entonces ahí se les olvida, ¿no? Esta parte de creo saber yo qué quieres, creo saber yo cómo quiero protegerte, este sistema paternal, ¿no? Donde aún nos mantienen sin voz, no sabemos hablar, no sabemos actuar, no sabemos pensar. Entonces, todo esto son situaciones o factores que ayudan para que aquellos que pueden hacerlo lo hagan a su forma. Entonces, algo de lo que se vive, Sebastián, es que en mi pueblo, en mi cultura, nosotros vivimos despojo, pero no del textil, sino despojo justamente de nuestra artesanía, de ella. Hoy en día el estado de Querétaro, que es donde pertenece mi pueblo, se ha apropiado legalmente del nombre y de la imagen de ella, cuando ella es parte de, culturalmente es nuestra artesanía, pero curiosamente ya no es nuestra, porque el Estado se lo adjudicó ya y lo está usando como una imagen para fines turísticos. Entonces, en este estado hay semáforos con la imagen de Lele, así se le llama, Lele, que en mi lengua significa bebé. Entonces, está la imagen, están los anuncios, están tiendas, uno va a Querétaro y lleno de todos lados la imagen de Lele, ¿no? Pero no saben qué significa Lele, ¿no? O no reconocen bien qué es Lele, o no saben ni a qué lengua pertenece, no saben por qué muchas traen este vestido. Pues es que este vestido culturalmente es la nuestra, la de las mujeres ñoños, y no lo saben. Entonces, la gente del pueblo, muchos ignoran que ya ni siquiera nos pertenece, ¿no? Que legalmente ya no nos pertenece y que en el momento en que quiera el Estado nos dice ya no la hagan, ya no les pertenece ni siquiera los conocimientos, ni siquiera los significados que tienen de ella, ya nada. Y eso no lo sabe más que nosotros, lo sabemos nosotros y no lo sabe la gente que cree en estos discursos de buena voluntad, ¿no? Aparte de esta apropiación del Estado, existen en el INPI, que es el Instituto de Apropiación, 12 demandas de empresarios que están demandando la misma para sus propios negocios, ¿no? Como pueden ser desde artículos personales, imagen de alguna bebida alcohólica. Entonces está muy fuerte y entonces todo se queda y se mantiene en el discurso. Yo creo que es algo que también vive Colombia y otros países como Perú, ¿no? Sí, lo decía porque aquí también se tiene esa idea. Ahora, digamos que si antes el común denominador era un ejemplo, no sé, buscar el oro de las Américas, ahora es el oro verde, ¿no? El oro de la selva, el oro de los conocimientos, de los saberes ancestrales. Entonces, es algo que también aquí se evidencia. Sí, compartimos mucho. Pues no sé, ¿alguien más? ¿Quién más quiere compartir qué mensaje nos deja con todo Erika? Porque esa es la idea, que hagamos un conversatorio. Nosotros también acá padecemos muchas situaciones parecidas allá. Somos un mismo pueblo, ¿cierto? Sino que hay unos límites, unas fronteras. Me parece a mí que ese trabajo es muy hermoso, la felicito porque cualquier esfuerzo que se haga por mantener, por resistir, pues nos fortalece a todos y a todas, ¿no? O sea, quería preguntarle, o sea, ¿cuánto lleva haciendo este trabajo del bordado? Pudimos apreciar que hay niños. Me parece que eso es hermoso porque precisamente está la semilla ahí, ¿no? O sea, que son nuestros niños y nuestras niñas, pues muy seguramente los que van a también a hacer esa resistencia que ustedes también están haciendo allá, ¿no? O sea, que usted con el bordado y todas las personas
adultas mayores quieren hacerlo, ¿no? O sea, una transmisión de saberes que no se pierda, como todo ese concepto también que se tiene, ¿no? Del bordado. Me parece muy importante todo ese rescate de la fauna, de la flora, ¿cierto? Como elemento vital para poder hacer su trabajo, ¿no? Su trabajo. Entonces eso, o sea, también como en la educación, cuando van los niños a la escuela, qué sé yo, también hay ese rescate o solamente lo trabajan ustedes en los espacios como los que tenemos acá, ¿no? O sea, que uno rescata las bibliotecas comunitarias, rescata las fundaciones, las casas de la cultura, los espacios culturales, porque a veces en la misma escuela, en el colegio, no se les ofrece eso, ¿no? A los chicos y a la... Entonces, por eso cada día se está perdiendo como esa cultura, ¿no? Esa tradición de los mismos oficios, de las manualidades, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cómo es allá la parte de educación con los niños y las niñas, ¿no? Bueno, con el bordado tengo como 2 meses, 3 meses que inicié con este proyecto, porque justamente como mi mamá no me enseñó con las palabras, me era muy difícil compartir un saber que se me fue enseñado así. Entonces, posiblemente iba a caer en esta intención de solo decir observar y ya, ¿no? Observar y dejar que los hilos nos lleven. Y no lo quería hacer, aunque llevo 4 años bordando, no lo quería hacer por justo esta razón. Lo que pasa es que con toda esta situación que se vive, ¿no? Lo que quiero es, siempre he querido como incidir, he vivido un proceso tengo una historia de vida un poco curiosa, he vivido muchas situaciones que me han hecho repensar un poco y mucho mi identidad y los golpes que han vivido mis papás, los que han vivido mis abuelas, al querer o buscar mejores condiciones de vida en la Ciudad de México. Entonces, todo aquello por lo que fue motivo para el rechazo y la discriminación que vivieron ellos, es todo aquello que he tomado para hacer algo, ¿no? O sea, como revertir y quizás usarlo como trampolín, todos los hechos, y pasarlo a algo positivo. Entonces, lo que quise justo era eso, empezar a hablar del bordado, porque se me hace una actividad muy bonita, porque además me la heredó mi mamá, y creo que es una forma como de regresarle un poquito a mi mamá lo mucho que me ha compartido, ¿no? Entonces, lo hago con esa intención, lo hago con la intención de que también las mujeres del pueblo, a través de esta importancia que se le está dando al bordado, ellas revaloren mucho más lo que hacen y generen mucho mayor dignidad para su saber y su hacer, ¿no? Y cómo, pues eso, no regateando, no permitiendo que exista un regateo también de las cosas que hacemos, porque principalmente las familias ñoños aquí en la Ciudad de México viven de la artesanía. Entonces, creo que sería una forma muy, muy buena como de darle valor y dignidad al hacer. Y también a mí una vez me cuestionaron y me dijeron, ¿por qué trabajas con la gente de la Ciudad de México, no? ¿Por qué con ellos y no con los de tu comunidad? Yo siempre dije, trabajo con ellos porque de ellos, desafortunadamente, es de donde vivimos lo negativo, ¿no? Mucho de lo que nos pasa justamente es por creer que son superiores a uno. Y cuando viene aquí en la Ciudad de México, siempre está viviendo y padeciendo muchas cosas negativas solo por pertenecer y hablar una lengua, ¿no? Entonces, quise siempre trabajar con ellos, quise compartir mi lengua siempre con ellos para que también entendieran que una lengua originaria es una lengua importante, igual que el español, que el inglés, que tiene sus propios códigos, sus propios significados, su propia gramática, sus propios sonidos. Entonces, creo que acercar esto a los otros es una forma de que quizás sientan lo que sentimos, ¿no? Y que esta pérdida a veces se vuelve mucho más fuerte que solo dejar de hacerla. Se mutila algo muy fuerte dentro de nosotros cuando dejamos de hacer o de vestir. Entonces, por ahí nace mi idea
y bueno, con el resultado de tener a niños ha sido muy, muy bueno. Empecé enseñándole a mi sobrina se llama Hatsi, que significa resplandecer en mi lengua. Con ella empecé a enseñarle el bordado, tiene 7 años y vi que sí podía, entonces sí, yo creo que si pude enseñarle a ella, poder enseñarle a alguien más, pero pues nunca fue pensado para niños, sino fue pensado para quien quisiera tomarlo, quisiera estar en ese espacio, está abierto y sigue abierto, entonces se van integrando nuevas personas y esa es como la intención, siempre, tomar todo lo que fue negativo para mi familia y hacerlo positivo. Entonces, hoy en día mi mamá habla la lengua, viste su ropa con mucha dignidad, lo que en algún momento dejó de hacer por la discriminación. Mi mamá dejó de hablar su lengua, dejó de hablarla en los espacios públicos para no experimentar, no vivir como la negación, ¿no? Yo dejé de hablar mi lengua, dejé de comprender muchísimas cosas en mi cultura, en mi lengua, por tener y querer estar en la escuela, que se supone que por ley constitucionalmente tengo derecho a ella, ¿no? Entonces, es como todo mi proceso de vida tiene que ver justamente con las experiencias de mis papás, abuelos y personales. No sé si quieran compartir algo más, no sé. Y sí, Daniela, son nuestros libros. No teníamos escritura ni literatura en nuestras lenguas, entonces esas son las que nos ha ayudado a mantener mucha historia también. Buenas noches, habla Clara Inés, formo parte de la Fundación con Trabajo. Una pregunta con respecto a mis hermosos tejidos, muy significativos, ¿no? Para estas culturas. Aparte de estos tejidos, ¿hay otra forma, digamos, de tejer desde lo ancestral, desde lo contemporáneo? Bueno, no sé quién quiere responder. Gracias. Bueno, contestando a su pregunta, Clara, acá en México, la mayoría de los pueblos mantiene sí el textil a través del bordado a mano y del telar de cintura. Son como las dos técnicas heredadas de las abuelas, entonces esas son las dos que se mantienen y sin importar de qué pueblo seamos o de qué cultura, todas tenemos esas dos técnicas, que es el bordado a mano y el telar de cintura. No sé si en su país exista otro. A mí me parece muy valioso lo que nos comentas. Aquí en Colombia yo lo evidencio desde las mochilas, por ejemplo, del pueblo Arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las mochilas también tienen una representación, no sé, del pensamiento del hombre, del pensamiento de la mujer, de esa cosmogonía, y pues digamos que es una forma de narrar y cómo esa oralidad, podríamos decir, esa oralidad primaria, transita hasta tiempos actuales, desde los diferentes tejidos. Otra pregunta es, Erika, desde pequeños también, ¿en qué edad, digamos, empiezan las niñas o niños a tejer o aprender, digamos, ese tejido? Dentro de mi pueblo, dentro de mi cultura, la mayoría aprenden desde pequeñas, o sea, aquí también algo que tenemos y que me gustaría como
mencionar es que ni una de las mujeres aprende obligada, ¿no? O sea, de decir es una actividad que te corresponde aprender y lo tienes que hacer, no. Es más una actividad por decisión propia y hay muy pocos hombres bordadores, pero sí los hay. O sea, no es una actividad particular de la mujer. Se entiende esto como justo, ¿no? Que el espacio, que las tareas le permitan aprender a bordar y no más que no sea una actividad para el hombre. Entonces, una mujer puede empezar a bordar desde los 7, 8 años, ¿no? Hasta una mayor como yo, que lo hice apenas. Entonces, justamente porque como no tenemos la obligación de bordar, no aprendí desde pequeña, ¿no? Hasta ahora. Y sí, fue por decisión y a mí el bordado me da mucha tranquilidad, ¿no? A mi hermana, por ejemplo, le desespera bordar, entonces yo creo que también tiene que ver con eso. Y lo que decías, Sebastián, es justo, les voy a enseñar el mantel que está en mi mesa, que es esta. Ajá, entonces algo que les puedo compartir justo es como esta, ¿no? La representación de esta estrella. Esta estrella para nosotras es de los 4 picos y además tiene que ver mucho también con nuestra técnica, que es punto de cruz. A ver, esta. Es punto de cruz tal cual. Así se ve. Y nosotros bordamos 4 puntos. 4 puntos, los 4 puntos son 4 puntos cardinales, norte, sureste y oeste, los 4 elementos de la tierra y justamente por eso, porque estamos creando la vida en cada ir y venir de la aguja, ¿no? Por esta representación de los 4 elementos y 4 puntos cardinales. Entonces, esa es la representación, 1, 2, 3, 4. Pero la división que acá se puede generar es justamente, nos dice otra cosa. Aparte de que bordas la vida, bordas los 8 tipos de granos de maíz que se siembra en mi pueblo. Entonces, en mi pueblo se siembran 8 granos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es lo que termina representando, ¿no? Esto. También bordamos mucho los gallos, muchísimo los gallos, porque es un animal simbólico que da y cuenta el origen de mi pueblo territorialmente, ¿no? Entonces, mi pueblo se debe principalmente a los gallos. Y como pueden ver, es un gallo, este es un gallo, aunque no parezca un gallo, un pájaro, y tiene que ver mucho justo con la fundación de mi pueblo y con el mito del santo patrono, que es Santiago. Entonces mi pueblo se llama Santiago, Mixquitlán. Entonces el pájaro tiene que ver mucho mitológicamente con parte de la fundación del mismo, ¿no? Entonces es esa. Entonces sí, se vuelven nuestros libros y pues así les podría contar de muchísimas cosas que dicen nuestros manteles. Entonces, como estas son las cosas que en mi casa se borda, mi mamá y su servidora lo hacemos. Gracias, Erika. A usted, Clara, también a Sebastián. Están desconectando. No sé, Gisela, si quiera es que compartamos la actividad que teníamos pensado para este conversatorio, igual y así se animan a hablar. Entonces, para finalizar este espacio, les leo el último poema, que se llama Bikini, arcoíris, y dice así, tiene que ver con el bordado. Es el primer poema que escribí en mi lengua. Y dice, ya vengo un wedi, ya vengo un wedi. Wedi nubete, numfeni, nenutza, shinatzato. Ya vengo un wedi koyatoy, nura komhetsi, no voy a dar togaye. Ya vengo un wedi koyatoy, no ya ve kini.
Arcoíris. Las mujeres que bordamos, bordamos historias, pensamientos y sentimientos. Las mujeres que bordamos, bordamos con hilos de colores que el cielo tiñe después de la lluvia. Las mujeres que bordamos, bordamos con hilos de arcoíris. Esa es muy pequeña. Y esa se la escribe a mi mamá. Bueno, entonces empezamos con la actividad. Yo al principio les decía que también soy maestra de lengua, ¿no? Entonces, de mi lengua. Y más que eso, antes de eso soy tallerista de la lengua. Y una de las actividades que tenemos en este espacio de taller es reflexionar y darle importancia a la naturaleza, ¿no? Creo que también es algo que se vive mucho en muchos países, que la naturaleza cobra un segundo lugar, ¿no? Que además la naturaleza se usa para cumplir y cubrir las necesidades de los seres humanos, cosa que no debería de ser. Los pueblos originarios viven en armonía con la naturaleza porque de ella provee lo que comen, lo que se come. Entonces, justo como para hablar de ella y quizás un poco también reconocer su importancia, es esta actividad. En esta actividad vamos a ver palabras en mi lengua y también con ella vamos a hacer la actividad, que es la actividad de renombrarnos desde mi lengua, renombrarnos desde la lengua ñoño, con las palabras en ñoño. Y justo porque también hemos atravesado como este acto de imposición desde el momento en que nacemos, ¿no? Que es nuestro nombre. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es el nombre que alguien más eligió por nosotros y que sí tiene un significado para aquel que lo haya escogido, papá o mamá, pero que no tuvimos como la oportunidad de escogerlo, ¿no? Entonces, en este espacio se vuelve como el lugar donde podemos justo renombrarnos, rebautizarnos, y todo esto desde la lengua ñoño. Entonces, esa va a ser nuestra actividad, conocer unas palabras y renombrarnos. Yo les pedía también unas hojas o unas hojas y unos colores, porque además de escribir, vamos a dibujar. Entonces, la idea y la actividad consiste en escoger alguna palabra que más les haya gustado o que les guste en español y que les signifique algo. Y eso va a ser un acto como de un diccionario pequeño. Nosotros y cada uno de nosotros vamos a definir y significar esta palabra desde nuestro querer, de nuestro sentir o desde algo que nos haga pensar esta palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, luna, en mi lengua se dice ¿no? Luna para mí pues me gusta mucho porque significa la noche, significa que ya voy a dormir, pero también es mi sobrino, Hatsi, se llama Sono Hatsi y es luna que resplandece. Entonces la luna para mí ya no solo se vuelve un elemento de la naturaleza o un ser de la naturaleza, sino también se vuelve mi sobrino. Entonces yo ahí le adjudico un significado nuevo. Entonces la idea acá es que cada uno de ustedes elijan una palabra, lo signifiquen y dibujen esta palabra en primera actividad, primera acción. Entonces, si me pueden avisar si se nota mi presentación, se los agradeceré mucho. Que es esta. ¿Sí la pueden ver? Sí, Sí, se puede. señora. Sí, señora, ya la estamos viendo. Ya. Acá. Por el tiempo, por el espacio, solo anexé estas y no vimos más como los animales, ¿no? Como los animales que están acá. Entonces, podemos también agregar algunos si en algún momento uno de ustedes quiere nombrar algún animal o como se dice, o podemos usar esta otra presentación, sino solo con los elementos de la naturaleza. En mi lengua, la H tiene presencia, tiene voz y es una J muy suave. En lugar de yadi es hiadi, que es el sol, hiadi, bakini, que
que es arco iris, así como se llama mi poema, Bikini. Nzono, luna, Nzono, luna. Insuno. Ujú. Za, que es árbol, Za. Ujú. Gui, nube. Hetzi, Hetzi es cielo. Tsivi, fuego. Tse, estrella. Vehni, flor. Ye es lluvia y Deje es agua. Ujú. Entonces es Hiadi, Bakini, Zono, Za, Gui, Hetzi, Tsivi, Tse, Vehni, Ye y Deje. Entonces la actividad es esa, que puedan escoger creo que por el tiempo quizás dos palabras y dibujarlas. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No sé, ¿quieren compartir algo? Con su apellido, Erika. Deje Sí. es no es mi apellido, yo me rebauticé, me renombré. Cuando empiezo a trabajar con mi lengua, yo siempre dije, quiero un nombre en mi lengua. Entonces de ahí surge mi nombre y de ahí surge esta actividad, renombrarnos. Y yo creo que le doy un poco de vida a mi lengua cuando me nombro Erika Deje, que es Erika Agua. Oh, qué bueno, chévere. Sí. Listo, entonces, una palabra de estas y la representamos, ¿sí? Sí. Sería significar alguna o dos palabras, dibujarla, y la tercera es escoger con cuál ustedes les gustaría renombrarse. ¿Con qué palabra les gustaría renombrarse? Se considera para contestar que estamos bien, y si no, solo se dice no estamos viviendo bien. Entonces es como también algo que compartimos en la clase de la lengua ñoño, es compartir un poquito como el significado de la palabra o de la lengua, ¿no? Cómo es que se da o qué es lo que nombramos, qué no nombramos, porque además todo lo que nombramos es todo lo que existe para nosotros. Entonces también se comparte un poco de qué pasa cuando se da este choque cultural, con el choque cultural y choque lingüístico con el español. Entonces claro que llega a haber una transformación de la lengua, ¿no? Eso es como la intención ahora del taller de la lengua. Entonces, no sé si alguien haya terminado ya, si quieren para empezar. Yo dibujé lluvia, era Y, ¿cierto? Sí. Y quería relacionar el dibujo con un poema que dice así: las montañas y las nubes. Las montañas y las nubes se quieren mucho durante todo el día por esta época. Se la pasan acariciándose. Otros dicen, ah, qué invierno tan feo. Es de Hugo Jamín el poema y este es mi representación. ¿Alcanza a ver? Voy a tomarle una foto después. Ya. Y pues hice la lluvia porque pues vivo muy cerca de la montaña, en un barrio que se llama aquí en Bogotá La Perseverancia, y pues es cerca de la montaña. Y pues me gusta mucho cuando llueve porque pues el olor que tiene la ciudad, como humedad, como, no sé, tiene como una representación diferente. Sí, eso es cierto. Hamodi, gracias, Sebastián. Siguiendo contigo, ¿habrás escogido alguna palabra que te haya gustado, que te represente o que te nombre, que te caracterice? Además, ¿o es esa misma? Lluvia. Yo me identifico mucho con la lluvia, porque, bueno, nacemos en agua, con el agua vivimos físicamente, convivimos con el agua, y a todo momento es muy constante que estamos nosotros en contacto con el agua. Entonces me llama mucho la atención. Me gusta también nadar, ver los peces. Es decir, todo lo que tenga agua me llama la atención, me atrae. Eso. Gracias. Gracias, Hamodi, Clara.
¿Alguien más? Ana, Patricia. Bueno, pues yo hice acá, escogí el sa, el árbol. Sa, Ajá. no sé. Sa. Ujú. Vale. Y entonces, como que algo que siento y veo en los árboles es que a veces ellos, pues hay muchos de ellos que no necesitan ser abonados, no necesitan específicamente la tierra porque muchos están ahí y a veces no tenemos ni explicación. Y a veces no necesitan que los estén abonando, no necesitan que los estén regando, no necesitan que los estén sosteniendo, sino que ellos mismos buscan cómo sostenerse, ¿no? O sea, como que aprovechan lo que hay en la tierra o en el ambiente, pues, para poderse mantener. Entonces, eso es algo que me llama bastante la atención. Yo creería que la palabra que me llama bastante la atención es precisamente esa. Sa. Sa. Ujú. Árbol. Ujú. Sí. Muchas gracias. Y escribió algo, ¿cierto? Sí, era lo que estaba diciendo. Ahí, Ah, o ya, sea, el significado. Sí, ajá, o sea, que sí, nacen de la tierra, que a veces no necesitan que se les abone, se sostienen, pues no necesitan que se les sostenga. sí. Muchas gracias, Shirika Vale. Dimodi, Patricia. Ujú. Ana, nos falta Ana y Gisela. ¿Sí, verdad, Gisela? Y no se le escucha. Ah, Sí, no se le escucha. Yo escogí la luna. Estaba mirando, era cómo se escribía en su idioma, ¿sí? Luna, porque así se llama mi hija del alma, mi bendición. Y también porque la luna para mí significa mucho. Eh, eh, es ese personaje que siempre encontramos en la oscuridad. Cuando hablo de oscuridad no es solamente la noche, sino que también hay días oscuros, ¿no? Y hay momentos oscuros para los seres humanos. Entonces ella nos ilumina todo. Y escribí Luna hermosa que acompaña a los caminantes de la noche. Ilumina nuestros días y nuestras noches y en toda la oscuridad. Eso es. Gracias. Ahí no se ponga mi... ujú. Shirika Dimodi, Gisela, gracias. Nos falta Ana, no sé si quiera participar o no. No sé si pueda participar. Ana, mucho gusto. Dibujé el arco iris, ¿por qué? Porque para mí representa todas las personas que están a nuestro alrededor. Es todo lo bello, la diversidad, eh, toda la diferencia que hay. Y bello, ¿por qué? Porque nos aportan cosas buenas, estamos aprendiendo, estamos viendo el mundo diferente con cada persona que conocemos, que compartimos. Eso me parece espectacular. Muéstralo otra vez, muestra la imagen, Giselle. Como di, Giselle. Muchas gracias. Sí, todos, ay, todos con sus dibujos para una foto. Ay, sí, con eso le tomo pantallazo. Sí, Ay, pero ¿cómo hago? Venga, una captura de pantalla. espera, porque yo no puedo ponerle pantalla. Sebastián, el suyo, gracias. Ya fui el primero, Gisela. No, pero muéstralo para tomarle pantallazos. Listo, listo, listo. Ahora sí, le doy. Sí. Listo. Gracias, Shirika Modi.
Y bueno, la siguiente actividad era justo, esa es la palabra que van a ocupar para nombrarse. Es la misma que van a ocupar y curiosamente ahorita en la Ciudad de México llueve. Muchos escogieron el agua. Yo me llamo Erika Deje. También tiene que ver con ese gusto por el agua. Entonces, la segunda actividad es esa, renombrarnos, rebautizarnos con una palabra en la lengua ñoño. Espero que sea con una de estas o con la misma, no sé, supongo que eligieron esa por alguna razón, ¿verdad? Muy cercana. Entonces, les comparto, ¿no? Como de qué va la actividad. Usar una palabra que si en algún momento alguien pudiera llegar y preguntar quién es Erika, yo creo que la palabra que puede responder eso es de agua. Yo busqué esa palabra y como que me siento identificada con ella por estas razones, ¿no? El agua es muy importante para vivir, creo ser importante para mis papás, para mi familia y soy muy importante para mí misma, ¿no? Tanto que he luchado mucho por hacer y estar en donde quiero estar. Y el agua también fluye, ¿no? Va por donde quiera ir y se mete y aún así, aunque no se pueda, ahí está y creo que también soy un poquito así. Soy clara, sí, y transparente como el agua. O sea, suelo no mostrar caras, ¿no? O sea, no sé, como doble cara, dicen aquí. Entonces, me siento como identificada con esa palabra y también porque me gusta mucho la lluvia, entonces el agua se obtiene de la lluvia. Esa es la razón por la cual decidí renombrarme como Erika Deje. Y así mismo, pues lo que les compartía, ¿no? Hacer un poco viva mi lengua a través de ello. Entonces, quizás muchos de mis conocidos no solo saben que me llamo Erika, sino que también Deje significa agua. Y entonces, eso es bueno para mí, creo. Y así como me he presentado, ahora vamos a tener mucho éxito con nuestro nombre artístico. Entonces, como los actores, ¿no? Son importantes y reconocidos porque tienen un nombre artístico. También nosotros ya tenemos un nombre que nos va a significar mucha suerte y éxito. No sé si alguien quiera compartir su nuevo nombre y por qué escogieron esa palabra. No compartí. ¿Será que pueden colocar la imagen? Ah, sí, sí. No sé si, porque No las copió todas. Voy. Voy, espero que ya esté. Listo. ¿Sí está? ¿Sí se ve? Sí. Ahí está. No sé, Clara, Gisela, Sebastián, ¿alguien ya tendrá su nombre? Yo me quedo con la de lluvia, que sería, ¿sí estoy pronunciándola bien? Sí, bien. Lluvia, bien. Porque la lluvia me recuerda mucho a mi infancia. Viví en el campo y recuerdo que siempre cuando yo iba, que era como la temporada de vacaciones, pues de salir del colegio, siempre estaba lloviendo. Entonces me acuerdo de la cuchilla de la montaña, de los platanales, de los maizales, de las cañas y todo, siempre en lluvia. Entonces siempre aquí cuando en la ciudad llueve me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces me gustaría que mi nombre también se anunciara o evocara la lluvia. Amadi Sebastián, bien. Ese es tu nuevo nombre. Ay, muchas gracias. Gracias por compartir.
¿Alguien más? Bueno, pues yo estoy aquí como en un, en un dilema porque me gusta Civi, que es el fuego, ¿verdad? Ajá, ¿Sí? civil. Porque nosotros debemos tener siempre esa chispita, ¿sí? O sea, de energía, de fuerza, de calor, de abrigo, de refugio. Y también porque el fuego es muy importante para el hombre, ¿no? Porque gracias al hombre, gracias al fuego, a su práctica, pues se dio origen al alimento y toda una cantidad de cosas, ¿sí? Pero también me gusta la lluvia, ¿sí? Entonces, como tenemos dos apellidos, pues yo me voy a llamar Gisela, Sibi y Deje. Gisela Porque Civil. a la vez que hay fuego, también debe haber esa calma, esa que apaga, ¿no? Sí, Que también como que dice pausa, no sea tan acelerada, ¿no? Sino también, ¿sí? Esa, entonces, no sé si se pueda hacer ese ejercicio y me claro que sí. dice la Civi, deje. Deje, Gisela Civil, deje. ¿No? Ah, el tubo, sí, su nuevo nombre es Gisela Civil, deje. Somos tocayas. Deje. Pero claro que uno ya le adjudicó un significado propio, que esa era como la intención. Yo puedo llamarme Erika y puedo tener varias tocayas Éricas, y si buscamos el significado de Erika es princesa de la eternidad. Entonces todas las que nos llamemos Erika vamos a ser princesas de la eternidad. Pero cuando nos renombramos en esta actividad, Gisela se llama Deje, igual que su servidora, pero cada una le adjudicó un significado propio, ¿cierto? A partir de su propio sentir o su querer. Entonces esa es la idea también, como de eso, adjudicar un significado propio. ¿Alguien más? Falta Patico. Ah, ¿sí? Clarita. ¿Clarita ya? Ay, Clarita. Bueno, Bueno, sigo yo ahí. hágale, Clarita, hágale. Acá que estoy Yo me aquí llamaría, pensando. ¿qué? Clara Yeo o Ye Clara. No sé qué será mejor. Clara Y, ajá. Clara Ye será. Entonces así quedamos. Clara Gracias. Y. ¿Por qué Clara Y? ¿Por qué? Bueno, en parte que tiene mi nombre Clara es por bueno, la claridad del agua, ¿no? Pues por ese lado sería. Gracias. Ahora Clara y Santiago comparten también su otro nombre, que es Y. Ajá. Igual, cada quien le adjudicó su propio significado. Entonces, a Santiago, por ejemplo, le hace vivir y volver a regresar en ese tiempo y espacio con su pasado, ¿no? Con la niñez. Y claro, pues es que se identifica con la claridad, como su nombre. No sé, ¿alguien más? ¿Qué Yo nos falta? cogí la estrellita, pero es que no sé cómo se pronuncia. ¿So? Sí, No sé. sí. Esa O es ¿Sí? bueno, esa O es una vocal propia de mi lengua. Entonces se escucha como sí, sí. Ah, En sí. realidad no. Ajá, Ah, bueno. sí. Patricia, Ajá. sí. Ajá. Pues digamos que más que por el brillo, es porque me asombra, digamos que siempre me ha inquietado como, pues como que el significado real de las estrellas y el por qué están ahí siempre pues iluminando, a pesar de que hay nubes, a veces no las vemos, están ahí, ¿no? Entonces, es más como lo que me intriga y es como esos hechos del universo que existen que uno a veces no tiene explicación de nada. Entonces, no sé, me gusta bastante. Muchas gracias, Patricia. Soy Patricia Estrella. Gracias. Patricia que ilumina. Erika de Moli, gracias. ¿Alguien más? ¿Nos falta alguien más?
Giselle. Giselle es una mujer que cose, entonces, pues, en la máquina, ¿no? Es una experta y bueno, le está sacando un tiempito pues a todo su trabajo. Bueno, yo decidí llamarme Giselle, la estrella de Titso, ¿es que se pronuncia? Sí, sí, porque las estrellas me llaman mucho la atención y me parecen que son una luz en el camino, algo que ilumina siempre a las personas y me siento que a veces como que yo ayudo a los demás, ¿sí? Como que les doy esa luz y esa como calma de ver una estrella. Entonces me identifico un poquito como en eso. como dije, sí, gracias. ¿Alguien más nos falta? Creo que estamos ya todos. Sí, tienen, claro que sí. De hecho, es muy agradable compartirles todo esto. No hay nada de permisos ni nada de esas cosas, sino es un trabajo colectivo, entonces, claro que sí. Y sí, Patricia, sí. Sí, señora. Señora. Patricia, sí. Señora, ¿me llaman? Sí. No, es que como activó su micrófono, Ah, creía que... no, estaba tomándole la foto al dibujo. Bueno, bueno, la intención de este ejercicio es lo que les decía. Estamos ya con otro taller que es el de lengua. En mi país, si bien se reconoce como un país pluricultural, multilingüístico, también algo que pasa es que no se sabe mucho de estos pueblos, entonces siempre que abordo la pregunta y cuestiono si alguien sabe cuántas lenguas se hablan en México, como mexicano que somos, nadie tiene la respuesta, ¿no? Nadie sabe bien sé ciertas cuántas lenguas se hablan en el país, en su país. Entonces, de hecho, ustedes podrán quizás hacer ese ejercicio en algún momento cuando se encuentren con un mexicano, cuando hablen con un mexicano, pregunten cuántas lenguas hablan en su país y no tienen respuesta, ¿no? Muchos me dicen 3, 4 y no. En mi país se hablan 68 lenguas originarias con sus 364 variantes lingüísticas. Es decir, en México se hablan 70 lenguas en total, 68 indígenas, 68 originarias, el español y la lengua de señas. Es un dato que creo que como país que se reconoce como justo multicultural y multilingüístico, cae, ¿no? Un poquito con pues esta forma de asumirse como, ¿no? Habla de pueblos, habla de sus pueblos, no somos sus pueblos, somos pueblos. Habla de nuestros indígenas, no somos sus indígenas. Además, la palabra indígena tiene una carga muy despectiva también. Si a mí llegara alguien y me preguntara, soy persona, antes que presentarme como persona indígena, me presento como persona ñoño, mujer ñoño, es decir, pertenezco a una cultura y hablo una lengua propia, ¿no? Nunca va a ser casi persona indígena o soy una mujer indígena. Eso se hace incluso como con fines políticos en las instituciones. Aquí si llego a ir a una institución y digo soy ñoño, van a decir ¿qué? Pero si yo digo soy una persona indígena, claro que van a decir, ya, claro, ¿no? Porque incluso las instancias no saben y no reconocen esta diversidad de estas 68 lenguas. Entonces, la intención de esta actividad va con eso. Que así como cada una de ustedes agregó un significado especial, un significado propio, cada lengua conoce el sol, conoce la lluvia, conoce el arco iris, pero cada lengua la nombra en su lengua, ¿no? En su forma. La nombra, incluso hay historias que cuentan el origen del arco iris, el origen de la lluvia, y cada pueblo mantiene esta, ¿no? Nosotros los niños somos hijos de la luna, entonces también desde ahí, ¿no? Somos hijos de la noche. Y la intención era como ser y vivir
una lengua propia. O sea, ustedes se han vuelto una lengua originaria, y al ser una lengua propia le han dado un significado propio a esa palabra, que si bien todas y todos sabemos de la lluvia, ahorita, por ejemplo, a Clara y Sebastián le adjudicó ese significado propio, ¿cierto? Como si él fuera, o como si ella fuera esta lengua universal. Entonces le ha adjudicado un significado. ¿Y por qué el dibujo? Porque también así las vemos, las representamos con unos ojos muy diferentes, ¿no? Entonces siempre he dicho que nosotros vemos, sentimos y pensamos el mundo de una forma muy diferente. Y esa forma de ver y de sentir se representa así, en cómo plasmamos o en cómo reflejamos la tierra, nuestra tierra. Entonces, esa es como la segunda intención, que también las lenguas representan todos estos elementos de una forma muy particular. La otra, que ya tiene que ver más con nosotros mismos, es que ustedes valoren mucho lo que piensan, sus recuerdos, sus memorias, que no hay que dejarlas. No me gusta tampoco esa frase que dicen, para atrás nunca hay que ver, menos para avanzar, ¿no? Y creo que es algo no es positivo, porque uno tiene que ver siempre su camino. Tiene que ver siempre, siempre lo que hay detrás, porque gracias a todo lo que hay detrás es por lo que estamos actualmente aquí. Entonces, borrar, sí, no es padre decir, no veas, ¿cómo dicen? Que ni para agarrar vuelo hay que voltear, y no es así. Hay que siempre, siempre ver atrás para poder ver lo que nos ha costado la vida, ¿no? Y ser quienes somos. Entonces, todas las experiencias positivas o negativas nos hacen ser quienes somos. Y creo que nuestras memorias son muy importantes traerlas siempre a nuestro presente. Ahorita que Sebastián decía que lo hizo recordar su niñez, ojalá pudiéramos ser niños siempre, y algo es uno con lo que creo que de niños podemos vivir mucho, mucho, mucho más que ahorita. Y por qué no traer eso siempre, ¿no? Para quizás hasta consolarnos. Y la otra intención es que a mí me decían mucho en el aire, es que dibujo muy feo, no me gustan mis dibujos. Y yo así pero son nuestros dibujos, es así lo que hacen nuestras manos, ¿no? Es nuestra característica de no solo de ver la luna de esta forma, ¿no? Muchos lo veríamos como media luna, como la luna llena, pero es nuestra luna, es como nosotros la percibimos. Entonces también desde ahí, valorar un poco lo que hacen nuestra mente de la mano con la mano. Y cuando trabajo esto con los niños, me gusta hacerlo así porque también con esto de la tecnología, ya mucho se imprime y se pega, nada más. Se bajan las imágenes, se pegan y ya. Y uno ya no colorea, uno ya no dibuja. Entonces también dibujar es como bordar, es desestresarse. Incluso como darse la tarea de combinar colores, de decir, ay, me gustan mucho los colores morados, los voy a usar. Entonces esa es como la otra intención, ¿no? Reconocernos a través de este ejercicio, y bueno, que hayan conocido un poquito mi lengua. Entonces yo agradezco mucho esta actividad. Solo les voy a compartir una frase que me gusta mucho, 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 que es esta, que dice, eres el sueño realizado de todos tus ancestros. Entonces, ¿no? Siempre hay que vernos por ahí. No sé si les haya gustado la actividad, si no, ni modo. No, Erika, agradecerle pues todo ese saber, ese compartir, esa sencillez. ¿Cuántos años tiene Erika? No me hablen de edad. No es cierto. Ay, no, bebé. Voy a cumplir 32 años, me veo muy chiquita, sí, porque no me maquillo. No, voy a cumplir 32 años el 11 de octubre. Ya estoy tocando puertas. Ya. La felicito porque es joven y todo lo que ha hecho, y muy seguramente todo lo que realizará, ¿no? Entonces, agradecerle en nombre de la Biblioteca Comunitaria El Contrabajo, pues su compartir hoy. Muy seguramente vamos a vernos más adelante. Un abrazo bien grande, y bueno, estaremos ahí
pendientes pues de la revista y pues de todo el trabajo que se pudo hacer hoy. Y bueno, muchísimas gracias, un abrazo bien grande, Erika, un gusto siempre tenerla con nosotras, con nosotros. Y bueno, desde ya pues todo mi respeto por todo ese trabajo, motivarla a continuar, a que acá también en Colombia estamos tratando de hacer pequeñas cosas, que si juntamos todo, pues vamos a lograr muchas, muchas, muchas cosas.